Bienvenido, Pastor Juan. Ya estamos aquí listos. Gracias, hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de la coinonía. Una nota ahí de lenguaje. Nosotros podemos decir en el griego las palabras como están escritas sin ningún problema y es perfectamente válido. Como nosotros decimos WhatsApp, decimos, ¿verdad? En español, porque así lo leemos. Como decimos iPhone en lugar de iPhone, como dicen los americanos. En el idioma griego es muy especial porque el idioma griego tiene a veces dos vocales juntas, como la O y la I, pero no se pronuncian como diptongos como en nuestro español, sino sirven para hacer énfasis en cómo se va a pronunciar la palabra. Entonces, nosotros ahí tenemos la palabra koinonía, que así lo usamos, creo que todos la hemos usado así. Sin embargo, a veces me referiría a ella con la palabra quinonía, que es como los griegos modernos le hablan de la comunión o de la unión entre personas. Bueno, una vez dicho esto, vamos a iniciar nuestra clase y vamos a iniciar precisamente hablando de un personaje que yo les mandé parte de su escrito hoy vía la red, el WhatsApp, y este personaje que es Emil Brunner es una persona que escribió acerca de pues la iglesia. Su tema principal fue la iglesia, y dentro de este tema de la iglesia pues estuvo hablando sobre también una palabra en griego que es la palabra misma, iglesia. La palabra iglesia en griego es iglesia. Como ellos lo escriben, es como lo ven ustedes ahí, que es la palabra eclesia. Este señor que escribió un libro que así se llama, El malentendido de la iglesia, nos decía algo muy importante. Recuerdan que en la clase pasada, los que estuvimos ahí en México, estuvimos viendo este punto de que la iglesia podía ser horizontal o podía ser vertical. En este sentido, la iglesia tiene esta característica, puede ser horizontal y vertical. Pero que la iglesia también tiene una estructura, yo le llamo un andamiaje que le permite estar unido y le permite conformarse adecuadamente como una iglesia que funciona adecuadamente. En el escrito que les mandé de Emil Brunner, tiene una figura muy bonita. Esta figura es la figura de que la eclesia, como él le llama, eclesia, este nombre que le da, que es el nombre original en griego, que no tenemos que saberlo ni aprenderlo, pero es el nombre que le da. Dice que esta eclesia es como la perla preciosa que está dentro de ella. Y esta perla preciosa está cubierta por una caparazón que viene a ser la iglesia, que es la estructura humana que nosotros vemos. Porque al fin y al cabo, la iglesia es profundamente humana y se mueve en un ambiente humano. En este curso que vamos a ver acerca de la iglesia, vamos a empezar con después de esta introducción, ya en nuestro manual, que les mandé por ahí también vía el correo electrónico, hablando en términos de esta palabra de koinonía o quinonía y cómo se da en Jerusalén. Lucas describe el nuevo pueblo de Dios inmediatamente después de Pentecostés. Menciona 4 características fundamentales. ¿Cuáles son estas 4 características en esta cita de Hechos 2:42? La enseñanza de los apóstoles, la comunión, que ahí se utiliza precisamente esta palabra en griego, que es la palabra quinonía, el partimiento del pan, es decir, compartían los alimentos, y la oración. Cuando dice partimiento del pan no significaba que era la hora del cafecito y el pan, como nosotros en México pensamos o comprendemos, sino
el partimiento del pan era compartir, el pan era el alimento. Para ellos el pan, cuando leemos en el Nuevo Testamento que iban a comer pan, que compartían el pan, significaba lo que para nosotros es los alimentos. De esta manera podemos ver que estas cuatro partes importantes que vemos aquí están presentes. Ahora, esta comunión espiritual tuvo un efecto inmediato sobre sus relaciones sociales. Este pasaje del final del capítulo 4 de Hechos, no lo tengo aquí ahora a la mano para leerlo, pero es muy interesante, dice, porque produjo algo en la vida social de las personas. Si alguno de mis oyentes tiene 4:32 al 34, vamos a encontrar ahí palabras y verbos muy interesantes. ¿Alguien lo tiene? Hechos 4, 32 al 34. Me equivoqué, rectifico, fue un error mío. Hechos 4, 32 al 34. El libro de los Hechos, ya en el capítulo 4. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Posiblemente cité mal el pasaje, es 4:32 al 34, mi estimado Pastor Juan. Sí, Hechos Okay. 2, Hechos 2. Ah, no, perdón. Sí. Hechos 4, perdón, estoy con... Yo lo dije mal al principio, Pastor, no hay problema. Había mencionado Hechos 2:32, pero es Hechos 4:32, porque ahí habla de la interacción que tienen con las otras personas. Adelante, Pastor, otra vez. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Gracias, Pastor. Vean ustedes ahí, en lo que acabamos de leer, cómo de alguna manera hace una revolución en sus actividades sociales, en su relación los unos con los otros. Ahora, no se trataba de sumar lo que todos tenemos y repartirlo entre todos. No, eso no era el plan. Se trataba de que, y ahí está el secreto de la comunión y de la coinonía, que nadie tuviera necesidad. Que lo que tenemos es para que nadie tenga necesidad. Ese es el sentido de comunidad en nuestras comunidades, en nuestras asambleas de iglesias, en nuestras reuniones de iglesias. Que los que estamos ahí, ninguno tenga necesidad. Todos tenemos diferentes necesidades, pero procuramos que los que estamos ahí no padezcamos ninguna necesidad. Esto se logra cuando tenemos una verdadera armonía. Y lo que pasa después de esto es que eran reconocidos por esta actitud. Vean ustedes cómo la siguiente viñetita nos habla del poder de Dios. Se apoderó de tal forma de la vida de estos hombres y mujeres de la iglesia primitiva. Me gusta más, hago una interrupción a mi lectura, me gusta más cuando usamos la palabra iglesia primera, ¿verdad? Primitiva, porque a veces esa connotación de primitiva significaba como salvaje. De esa iglesia primera, que aún sus prácticas económicas fueron reconstituidas. Aquí hacemos un alto porque luego más adelante en los cursos de Aquila y Priscila vamos a hablar sobre economía del reino. Y la economía del reino no significa que vamos a hacer una economía de nosotros los cuates que estamos aquí para beneficio de nosotros mismos, sino se trata de que ahora nosotros vemos las bendiciones de Dios como regalos de Dios para nuestra vida y lo que tenemos se llama suficiente, ¿verdad? Esto se basa en el Evangelio de Mateo capítulo 5, no lo estamos viendo ahora, pero en esta parte donde Jesús dice algo maravilloso que dice, no te afanes por el día de mañana, qué vas a comer o qué vas a vestir. Ese es el punto de la economía del reino. La enseñanza de los apóstoles pertenecía a todos,
las posesiones espirituales de la gracia y el poder de Dios manifestados en Cristo, en el Espíritu Santo, eran una posesión común. De igual manera, las posesiones materiales se colocaban a disposición de todos. Es decir, no se trata de repartirlas, no dice aquí, las repartieron, le dieron a cada quien su parte proporcional, ¿verdad? No era una herencia, y somos 22 hermanos y a quien nos toca 22 pesos, no se trata de eso. Y cada quien lo gasta en lo que quiera, no es un despilfarro, se trata que mis bendiciones están a disposición de las bendiciones de los demás en la iglesia. Esto es la iglesia, es parte de lo que es la coinonía en Jerusalén, así se maneja. Ahora vamos a ver qué pasa en la iglesia de Corinto. Actualmente estoy leyendo 2 Corintios, les mandé por ahí algo que lo que estoy leyendo, los parrafitos que a veces estoy leyendo, los leo y los releo, pero creo que después de 2 Corintios, que yo decidí empezar por ahí, voy a regresar a 1 Corintios porque es una carta muy interesante. Es una carta que está escrita para una iglesia que está en muchos problemas, que hay que corregir muchas cosas. Entre las cosas que hay que corregir, pues está lo de la división entre ellos, está lo de que hay pecados de moral que no se oyen ni entre los gentiles, pero también hay pecados o no pecados, sino faltas muy graves, como que no se daba la importancia a la cena del Señor, se manejaban los dones del Espíritu Santo que eran manifestados en ese momento en medio de la iglesia, a discreción, sin ningún orden, ninguna doctrina, y me temo mucho que muchos de nosotros vivimos en algunas etapas de nuestra vida esas circunstancias de desorden. Y Pablo pone orden. Y vean lo que pasa aquí cuando habla a la iglesia de 1 Corintios capítulo 11. Pablo reprende, es una carta de reprensión, a eso iba. Perdón. Pablo reprende a la iglesia en Corinto por los abusos en la cena del Señor. Es una de las reprimendas. Dice después del manual que es muy natural que después del Pentecostés, algo sobrenatural que dio inicio a la iglesia, hallemos a la comunidad de creyentes en íntima comunión comiendo juntos, es decir, se volvió toda una experiencia social entre ellos. Como debe ser en muchas de nuestras iglesias, nos sentimos a gusto con los hermanos. ¿No les ha pasado a veces que en qué a gusto es convivir con los hermanos? Y esta coinonía que, por ejemplo, tuvimos el sábado pasado, fue hermosa, ¿no? De estar comiendo, compartiendo el pan, fue algo lindo. Entonces, esta comunión estaba entre ellos. Los gentiles también celebraban banquetes religiosos, aunque por razones muy diferentes, déjenme subirle, y en un ambiente totalmente inmoral. Es decir, los cristianos que se convirtieron, que no eran judíos, tenían costumbres que no eran muy, vamos a decir, agradables, ¿verdad? Hacían cosas que no eran muy agradables. Entonces, ¿qué pasó? Sucedió que los nuevos cristianos en Corinto, que tenían consigo sus costumbres anteriores, tergiversaron el significado de la comunión en torno a la mesa del Señor. Dice Pablo, cada quien come y bebe para sí. Es lo que dice cuando habla de la cena del Señor. Terminamos la página 7, pasamos a la página 8. De acuerdo con la costumbre pagana, era posible comer cada uno su propia comida. Es decir, no compartían. La costumbre pagana es, vamos a decirlo, en un término de un dicho mexicano. Cada quien para su, ya saben la otra parte, ¿no? Entonces, esto era la costumbre, cada quien se rasca con sus propias uñas, también dicen aquí en Guadalajara, cada quien para su propio santo, en el dicho que no dije completo hace rato. Es decir, no había una verdadera comunión entre ellos. A diferencia de la experiencia comunitaria cristiana que envolvía la comunión del grupo entero. Fue esta deformación pagana lo que Pablo quiso corregir cuando dio instrucciones para discernir el cuerpo del Señor.
no están discerniendo el cuerpo del Señor. Están diciendo esto, están diciendo lo que están festejando es el sacrificio de Cristo. Lo que Él nos dejó como institución es que Él murió y que este es su cuerpo y esto es su sangre. Y ustedes lo toman con una fiesta pagana donde cada quien quiere llenar su estómago lo antes posible. Imagínense cómo vería este hombre de Dios, dirigido por Dios, cuando supo cómo celebraban la cena del Señor. Realmente tenía que darle una reprimenda a la iglesia de Corinto. El Nuevo Testamento nos desafía a revisar nuestra teología y práctica de la comunión para que sean consecuentes con la verdad, con la verdadera naturaleza del cuerpo de Cristo. Vuelvo a leer sin pausas, porque no hay ninguna coma. Dice: el Nuevo Testamento nos desafía a revisar nuestra teología y práctica de la comunión para que sea consecuente con la verdadera naturaleza del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice estos dos rengloncitos? Primero, aquí una palabra de cuidado. Cuando entramos al estudio de la Biblia, cuando empezamos a estudiar la Biblia o entramos a un seminario, la primera palabra que nos alerta mucho es esta palabra que está ahí. Es más, se nos prenden las luces rojas de nuestro carro cuando, de stop, de la parte trasera, cuando hay esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Revisar nuestra teología. ¿Qué significa teología? ¿Quién es teólogo? ¿Qué es teología? Hagamos esta aclaración rápida. Una definición buena de teología podría ser esta que voy a dar ahora. Si les parece, me parece que teología es una definición simple: hablar sobre. Esa es la definición más simple de teología. Es decir, ¿quiénes hacen teología? Todo el que habla sobre Dios. Esto nos deja en el campo del pensamiento que nos dice que no hay una teología correcta. La única teología es la que Dios ha revelado y es la correcta. Los demás hacemos teología cuando hablamos acerca de Dios. Es decir, tener un concepto acerca de Dios, tener una imagen acerca de Dios, es lo que nos habla de lo que es teología. Entonces, que quede bien claro que ¿quién hace teología? Todos hacemos teología. El problema no es quién hace teología, sino que a veces estamos haciendo teología sin darnos cuenta. ¿Ah? Y a veces he dicho esta frase que puede ser importante, ¿o no? La frase es: no todos los teólogos, por ende, si simplemente es hablar de Dios, no todos los teólogos son cristianos. ¿Se entiende esto? No todos los teólogos son cristianos. Pero el problema real es que todos los cristianos hacen teología. Es decir, todos al estar hablando acerca de Dios, si yo te digo Dios te bendiga, ya estoy haciendo teología, estoy diciendo un Dios que te bendice. ¿Ah? Entonces, el problema es que sí todos los cristianos hacemos teología, y qué tipo de teología hacemos. Si hacer teología es, dijimos, hablar acerca de Dios o sobre Dios, entonces todos hacemos teología. Es decir, en este sentido, nosotros, regresando a nuestro manual, debemos revisar cómo hablamos acerca de Dios para que esta teología sea bíblica. Lo importante es que nuestra teología sea bíblica. ¿De acuerdo? Bien. Una vez entendido esto, vamos a regresar a nuestro manual y vamos a pasar a hablar sobre el tema siguiente en nuestro manual. Ya tuvimos la letra B, la C, la coinonía en Corinto, que ya vimos esta parte, y vamos a la parte D, que ya está en la siguiente hoja. La coinonía en Corinto pues no era muy buena, ¿verdad? Era una coinonía que estaba con deficiencias, y la reflexión final es que nos debemos hablar o estar pendientes de
Permítanme, estoy escribiendo en la pizarra y estoy escribiendo el siguiente tema. Letra D, Jesús y la quinonía. Bien. ¿De qué nos está hablando bíblicamente? Entonces, ¿cuál es la teología correcta? ¿Cuál es la correcta visión de la coinonía? Ya vimos dos elementos de comparación. Jerusalén, cómo se vivía la coinonía, y los corintios, cómo se vivía la coinonía. Ahora, ¿cuál es el concepto de Jesús? El centro de nuestra vida es Jesús. ¿Cuál es la coinonía? El Sermón del Monte, hay un paralelismo que a veces pasamos por alto. La actitud de Jesús hacia la violencia, Mateo 5, 38 al 48. Y la actitud de Jesús hacia los bienes materiales. Se puede observar el mismo enfoque en Pablo en Romanos 12, 13 al 14. Recuerden que hemos hablado que ahí está la parte del cuerpo de Cristo en Romanos capítulo 12. Ahora, ¿qué nos dice el manual? Fíjense, ambos temas requieren absoluta confianza en la gracia de Dios para poder sobrevivir cuando se practica. El primer mandamiento de Jesús sobre el uso de los bienes se encuentra en Mateo 6, 19 al 20, dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7. Dice que hacemos tesoros en el cielo. A veces nuestra generosidad hacia otros, Lucas 18, 22, Jesús invita a sus discípulos a ser una comunidad que se caracteriza por la generosidad, donde los que tienen algo, toman la iniciativa y comparten con los que necesitan. Volvemos aquí desde este punto y seguido a hablar de eso. No se trata de repartir los bienes, se trata de generosidad para compartir con los que tienen necesidad. ¿De acuerdo? El segundo mandamiento del Señor sobre las posesiones materiales advierte contra la ansiedad. Ahora sí vamos al versículo que había mencionado anteriormente, que dice en Mateo 6, 31 y 34. Es cuando dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Estén tranquilos, no se afanen por el día de mañana. El afán es un problema en la vida. El remedio que se nos ofrece es una confianza plena en Dios en el contexto de la vida comunitaria. Es decir, no te preocupes, no te afanes en las cosas, no tengas mayor afán en eso. Esto es la coinonía, Jesús y su coinonía. Pero ahora, en términos prácticos, cuando nosotros vemos el Sermón de la Montaña, a veces vemos que esto está fuera de nuestra realidad. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos una plataforma donde nos movemos, un sistema donde nos movemos que se llama mundo. Y en el mundo, ¿qué dice el mundo? Pues el que no tranza, no avanza, tú eres primero y después los demás, preocúpate por ti, no te preocupes por los demás, si tú llegas aunque los demás no lleguen, es decir, vivimos un mundo de egoísmo. ¿Pero qué nos dice la palabra? Pues nos dice algo muy interesante, nos dice que ahora nosotros debemos de quitarnos esa preocupación. De repente digo, ¿por qué estoy tan preocupado por esto? ¿Por qué estoy tan afanado por esto? Si el Señor tiene todo en sus manos. Ahora, ahí vamos a hacer un pequeño break para preguntar. ¿Alguno de ustedes ha tenido en algún momento de su vida alguna necesidad y ha sentido que el Señor le ha suplido esa necesidad? ¿Le ha llenado? ¿Quiere compartir con nosotros cómo es esta parte de la vida donde Dios suple? Y dice uno, pues de veras que Dios tenía razón cuando dice, no te afanes. O sea, porque la primera situación es, me voy a preocupar. Y luego voy a buscar, la segunda es, voy a buscar quien me ayude.
Y al último, pues voy a orar, ¿verdad? Y Dios es el que suple al final. ¿Alguien quiere compartir con nosotros? Puede prender su micro. Parece que por ahí viene. Adelante, pastora. Bueno, primero, maestro, su sonido se oye un poquito raro. Entonces, bueno, no sé si sea mi teléfono, a verlo ahorita los hermanos que dicen. En segundo, pues la respuesta a lo que usted decía es que sí, efectivamente, yo en varias ocasiones he tenido la bendición de parte de él, poder comprobar que él es el que suple nuestra necesidad. Por ejemplo, pues ahorita una de las que no están tan lejos fue con los de la pandemia, ¿no? Que Dios suplió todas las necesidades, abrió puertas de bendiciones y pues Dios nos guardó y Él hizo posible lo imposible. Entonces, esa es una. Y a lo largo del caminar con Él, pues ha habido muchas bendiciones que Dios ha tenido tiempo al principio del caminar, que yo decía, ay, voy a orar y Dios suple. Y tristemente lo digo porque estando orando, yo decía, Dios suple, y en ese momento ahí todavía lleva, ¿a quién le voy a pedir prestado? A fulano, a sutano. Y entonces después venía el Espíritu Santo y me redarguía, ¿qué estás pensando? ¿En quién vas a confiar? ¿En quién vas a pedir prestado o en mí? Y ya entonces yo empezaba a sentir eso y decía, no, Dios, cancelo en el nombre de Jesús esos pensamientos y declaro que tú eres mi Dios, que suplirá todo lo que me falta. Y así fue que pasó el tiempo y gracias a Dios he aprendido a estar esperando Dios y pues es un proceso también, pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias por compartir, pastora. No sé todos los demás cómo me escuchan, me quieren comentar. Ahí se oye mejor. Sí, tenemos casi 39 grados hoy en Guadalajara. Queremos lograr los 40. Entonces aún en la sombra uno está sudando y tengo un ventilador grande, posiblemente es lo que está haciendo ruido. Vamos a pararnos un ratito. Si alguien más iba a compartir o ya hagan todos. Yo pienso que todos hemos pasado y hemos visto la mano de Dios de una manera o de otra, sobre todo en la necesidad, ¿no? Y empezamos a ver, a veces somos muy bíblicos, y empezamos a ver cuando dice que Jehová Jireh, ¿no? Que Jehová proveerá. Y vemos simplemente que Dios provee. A veces hay cosas que pagar y que no hay el dinero para poderlo hacer. Y que Dios de repente llega la provisión y suplió Dios para poder pagar lo que se debía o lo que necesitábamos comprar, no sé. Yo pienso que todos hemos visto la mano de Dios de una manera o de otra, pastor. Gracias, pastor Juan. Bien, vamos a pararnos un momentito. Dejen mover mi ventilador hacia el otro lado porque cuando pasa el ventilador del aire es cuando se lleva la voz. Entonces dejen ver si eso ayuda un poquito. Y vamos a pararnos un segundo y luego seguimos ahí en el segundo mandamiento del Señor sobre las posesiones materiales. No es que el aire me estaba moviendo. Vamos, me paré a mover. Listos. Y ya moví el aire un poco para allá, que no me pegue de repente, porque he notado que cuando habla uno con el aire, se escucha medio raro la voz. Bien, vamos a continuar entonces. El segundo mandamiento del Señor sobre las posesiones materiales advierte contra la ansiedad. Esta parte es la que recapitulamos aquí. Es lo que estuvimos testificando. El tercer mandamiento ofrece un resumen
del pensamiento de Jesús sobre la prosperidad y la riqueza. Está subrayada la palabra prosperidad. Ahorita vamos a analizar el sentido de la palabra prosperidad. Y la riqueza. Vamos a ir a Mateo, ahora mismo nosotros, Jesús y la coinonía, a ver qué nos dice sobre la prosperidad y la riqueza. En Mateo 6, 33 es un versículo que nos habla de algo en especial. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Alguien me lo tiene a la vista? Que nos lo lea, abre su micrófono y lo lee. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ok, entonces, en la prosperidad significa que estamos buscando el reino de Dios y todas las cosas que necesitamos para estar bien son añadidas. La tendencia humana es pensar primero en uno mismo y después en los otros. La forma en que esta promesa se cumple es un contexto comunitario. Vamos ahora a cambiar de libro, vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10 es muy interesante. Es un capítulo con muchas enseñanzas sobre cómo era el carácter y la humanidad de Jesús. Pero fíjense cómo estos versículos, me voy a permitir abrir la Biblia electrónica aquí, para hacer el énfasis de algunos detalles que son importantes en este pasaje de Marcos capítulo 10. En primer lugar, Marcos es un evangelio corto, ustedes lo saben, tiene 16 capítulos me parece, está muy cortito. Está Jesús enseñando a la multitud y en los versículos que nos está marcando aquí el manual, me llama la atención, creo que estoy buscando una palabra antes de esto. Sí, es un poquito antes del que nos está marcando, porque nos está marcando 29 al 30, ¿verdad? Pero lo quería enfatizar esta palabra. Dice, es un diálogo muy interesante, déjenselos. Se los narro para no leerlo. De Jesús está hablando, se los narro. Jesús está ahí enseñando a la multitud, llegan los fariseos y le dicen, para tentarlo y hacerlo caer, es lícito dar carta de divorcio si así lo prefiere el hombre, como marca la ley, y le dice una frase ahí en Marcos 10 que es algo fundamental de lo que hemos hablado, los cimientos de la vida cristiana, lo que no se puede mover. Dice Jesús, en el principio no fue así, ¿verdad? En el principio no fue así, varón y hembra los creó y los dos eran una sola carne. Esto lo hizo por la causa de la dureza de los pueblos. Se van y los discípulos a una casa y le siguen preguntando. Entonces Jesús les empieza a explicar lo que es el matrimonio y por qué Dios los formó de esa manera. Y en ese momento están cuando unos padres llegan con sus niños y le dicen, bendice a los niños. Y entonces Jesús va a bendecir a los niños, pero los discípulos dicen, no, espérate, estamos hablando de algo muy importante, cosas de adultos, ¿para qué no se meten aquí a los niños? Y los regaña Jesús con una voz fuerte y potente, les dice, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios. No le está hablando a los niños, le está hablando a los discípulos, ¿verdad? Los está regañando, los está reconviniendo. Entonces, después de esto, se los narré para no estar leyendo tanto y en letras tan chiquitas, llega un joven que posiblemente es Marcos y le dice que qué debe hacer para obtener la vida eterna. Está por el versículo 15, 16 por ahí, y le dice, pues, sigue los mandamientos, y de esta manera, pues, tener la vida eterna. Primero Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Le dice,
Tú sabes los mandamientos: no matarás, no robarás, no matarás, perdón, robar y imputar es lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Y en el verso 20, ya aquí encontré hasta donde tenía la Biblia abierta, pero él le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces él, mirándole, le amó y le dijo. Este versículo 10:21 es muy intenso. Jesús había estado discutiendo contra sus enemigos acerca de la cuestión con el divorcio. Había regañado a sus discípulos porque no dejaban que los niños vinieran a él. Y le dice: dejen a los niños venir a mí. Y de repente llega uno y le dice: ¿cómo puedo tener la vida eterna? Pues sigue los mandamientos, tú lo sabes. Y Jesús dice: todo esto he hecho desde mi juventud. Entonces, mirándole, Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dónalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Esta hermenéutica que voy a hacer es una hermenéutica que todos, la mayoría de los intérpretes bíblicos, piensan que es correcta. No se trata que la salvación es vender todo y dárselo a los pobres. No está hablando de obras, está diciendo que este hombre, que posiblemente era el mismo Juan Marcos, que escribe después el Evangelio, era un hombre que tenía tantas riquezas, que estas riquezas le estaban estorbando para la vida eterna. Lo mismo que nos pueden estorbar posesiones, ambiciones, creencias, cualquier cosa en la vida. Pero él, abatido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tal vez, y solamente tal vez, no solamente tenía, sino amaba mucho sus posesiones. No porque tenía muchas posesiones, sino porque las amaba mucho. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron por estas palabras, pero Jesús respondió de nuevo y les dijo: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Vamos a regresar a nuestro manual porque ya me fui por ahí y es 10, 29 y 30 lo que quería leer, pero me fui ahí con eso. Bueno, un comentario al margen bíblico y de diccionario bíblico. En algún momento yo lo prediqué así y reconozco que era un error de apreciación de mi parte porque lo había escuchado en alguna parte, pero después alguien muy sabio me hizo la observación y me dijo que buscara en el diccionario bíblico acerca de este lugar específico que dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Entonces, yo había escuchado que el ojo de una aguja era una puerta en Jerusalén por donde entraban solamente personas en la noche y que no pasaban camellos, era como una garita para que solamente entraran personas y no pasaran los camellos. Yo a veces lo expliqué así o lo comenté así en clases y demás, pero esta persona me hizo ver y saber que en ningún lugar se ha encontrado en arqueología bíblica una puerta que se llame la puerta del el ojo de la aguja, ¿verdad? Porque hasta nombre le pusieron a la puerta, se decía que había una puerta así. Eso es, perdón, no hay una puerta así llamada el ojo de una aguja. Esto lo dijo Jesús literalmente, no es una referencia a una entrada a la Jerusalén, es una referencia a que así como es tan difícil, está haciendo una parábola, una paráfrasis. Ya hemos hablado nosotros de cómo las hipérboles exageran las cosas, las hacen grandotas para entender. Miren, ¿ven el ojo de una aguja? Así de pequeño. ¿Quieren pasar por aquí un animalote como ese? Es imposible. Y no quiere decir que los ricos se van a perder o que están fuera del reino del cielo, sino que sus riquezas, igual que nuestras pobrezas, pueden ser un estorbo para el reino de Dios. Pero ahora sí vamos, después de este pequeño, al versículo. ¿Alguien lo tiene, por favor? 29 y 30, cuando responde Jesús
que ellos dicen, pues entonces nosotros ya lo hicimos, nosotros somos pobres, ¿verdad? Hemos dejado todo. ¿Y qué les contesta Jesús en el 29 y 30? Que es realmente el párrafo. Y vamos a leer hasta el 31, por favor. Si alguien lo tiene. Adelante, pastora. Yo tengo otra versión, ¿no importa? Sí, otra traducción y otra revisión. Sí, no importa. Esa. Tengo otra. Otra. A ver, estamos en 10:29 al 30. 10:29 al 31, sí. Jesús les respondió, les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también serán maltratados por sus enemigos y cuando muera vivirá con Dios para siempre. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Los discípulos iban confundidos mientras Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Por su parte, los otros seguidores estaban llenos de miedo. Jesús volvió a reunirse a solas con los 12 discípulos y les contó lo que le iba a pasar. Ok, hasta ahí. Gracias, pastor. Excelente traducción que has leído y nos habla sobre esta forma que es un mandamiento de Jesús, donde las cosas materiales son exactamente, y no hay una filosofía o una cosa mágica aquí. Es tan sencillo como esto. Nosotros somos materia y esta materia se va a acabar. Esta cosa que tengo acá, que es la pared de mi casa, si le digo, la pared de mi casa son tabiques, no son otra cosa, son cosas materiales. Y lo que vivimos los cristianos es una experiencia de la vista que Dios nos da de lo eterno, nos permite ver lo eterno. Entonces nosotros no debemos estar preocupados por eso. ¿Qué tanto tenemos? ¿Qué tanto damos? Dice, no se afanen. El problema no es la riqueza, es el afán por ella. Se ha dicho algo muy tremendo que se ha atribuido a dos personas, que uno es el hombre más rico del mundo, a los hombres más ricos del mundo, uno de ellos Rockefeller, que le preguntó a un periodista si ya estaba satisfecho con la cantidad de dinero que tenía, y dijo, $1 más. $1 más. $1 más. $1 más. O sea, estaba insatisfecho. Se dice que el hombre de las computadoras más rico del mundo también dijo esta frase, o asimiló cuando le dijeron, ¿y usted ya se siente satisfecho con todo lo que tiene, con su imperio? También repitió esta frase, $1 más. Esto es insatisfacción. Por eso en los últimos dos reglositos que tenemos dice, las necesidades de los discípulos de Jesús, aún perseguidos, serán satisfechas por su Padre, amoroso que obra por medio de su comunidad generosa. Sin embargo, en la lectura que hacía la pastora, Josefina nos habla que estas personas estaban confundidas. ¿Cómo debemos comportarnos a esto? Con una actitud espiritual sana, llena de gozo en el Señor. Cuando nosotros repetimos el Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estamos diciendo no que en ese nada me faltará, que ya lo tengo todo, sino lo que tengo alrededor mío, lo que Dios me ha dado es suficiente. Por eso se llama este sentido de la economía del reino, cuando nosotros tenemos plena satisfacción de lo que Dios nos da. Bien, hasta aquí esta parte de la coinonía y vamos a pasar a la siguiente parte que tiene que ver cómo la coinonía también se da entre las personas. Y esto es la hermandad o comunión. Aquí tengo que hablar, voy a cerrar mi Biblia para tener más ventanitas abiertas en mi computadora, visibles. Tenemos que hablar naturalmente de esta parte que es importante, que es la hermandad.
quiero empezar con una anécdota. Una ocasión, mis hermanos y yo teníamos un negocito y en este negocito contratamos una secretaria y cuando la secretaria, que no era cristiana, llegué un día, me dice, tengo un recado para usted, señor Nahum. Y le dije, ¿cuál es su recado? ¿Cuál es el recado? Dice, lo apunté y se lo voy a decir como me lo dijeron. Y me dice, el siguiente recado. Dejen prender mi pantalla. Llegué y me dijo, ¿está el hermano Nahum? Dije, no está. ¿Gusta dejarle un recado? Sí, le dice por favor que habló el hermano, que habló con el hermano, que el hermano le dijo que no iba a poder estar en la junta, entonces la junta se suspendía. Dice, así como me lo dijo, te lo digo. Realmente nosotros tomamos la hermandad como algo muy superficial y la gente no entiende esto. Yo sé que ya lo hacía un poco en son de burla de nuestra hermandad, pero me hizo reflexionar a mí que a veces nosotros no entendemos esta hermandad más que como una muletilla para no recordar el nombre de las personas en nuestra propia congregación. De tal manera que cuando una verdadera comunión llega a hablarse de hermandad, hay una diferencia. Si bien es cierto la palabra eclesia, como la hemos estado usando, que es la palabra griega, y la palabra iglesia, en el sentido de nosotros como comunidad, no las paredes, no las cosas, tiene un significado muy especial en la vida cristiana. A partir de la década de los 60, algunas iglesias que estaban renovando por el movimiento del Espíritu Santo, empezaron a usar un término que empezó a impactar a todos los demás. Empezaron a llamarse comunidades de fe. Estas primeras comunidades de fe, que eran en pequeñas casas que se reunían y empezaron a transformar la iglesia, hicieron un movimiento nuevo que se llamó el movimiento de la renovación del Espíritu Santo. Punto aparte de la historia del cristianismo en nuestro país y en Latinoamérica, este sentimiento de que somos además de todo una comunidad de hermanos, una comunidad, nos da un sentido distinto. El sentido de comunidad es un sentido distinto. Comunidad es esta palabra. Koinonía se traduce así, como comunidad y hermandad. Ese sentido de comunidad tiene un amplio sentido. Por eso a veces nosotros, por lo menos en la denominación a la que yo pertenezco, preferimos denominarnos o mencionarnos al lugar de reunión, no como la iglesia, no como el templo, sino vamos a la comunidad. Vamos a estar en comunidad. Hablamos y decimos, estamos dentro de la comunidad. Es un vocablo muy usado entre nosotros. No estoy diciendo que lo cambien ustedes, está perfecto el que dice, sino que nos da un sentido más amplio de lo que estamos haciendo ahí. No nos reunimos para vernos la cara ni la nuca, no nos reunimos para sentirnos a gusto o pensar que somos iguales o diferentes, sino nos reunimos porque tenemos una comunión y tenemos una hermandad. Vamos a ver lo que nos dice el manual en la letra E. Dice koinonía o quinonía y hermandad. Dice, hermanos, entre comillas y subrayado, es la designación más frecuente para referirse a los cristianos en el Nuevo Testamento. Dice ahí el manual, yo no las he contado, vean ustedes si quieren contarlas, que hay 250 veces en Hechos y en las Epístolas. Siempre se mencionó este hermano. La palabra, ¿a cuántos te permitían? 2, ¿verdad? 2 de griego. Es que es una bonita palabra, la palabra hermano. La palabra hermano es una palabra del griego que es fácil de recordar porque yo tenía, bueno, mi esposa tenía un primo también allá, el pastor Samuel, que era el primo Adolfo. No sé si lo recuerda el pastor Samuel, pero tenía un primo Adolfo, y ese es el nombre en griego de hermano, Adelfo o Adolfo. Entonces, los Adelfos o Adolfos son los hermanos. Entonces, hermandad es una bonita palabra. No sé si ahí el pastor quiere decirnos algo y está tratando de aprender, o veo
No, está tratando de pagar. Bueno, pensé que iba a comentar algo de su primo y por eso iba a aprender, pero no, ahí está. No, está sin comentarios. Su sonrisa lo dice todo. Lo veo muy chiquito allá, pastor, pero lo alcanzo a ver. Estoy ciego todavía. Bien, entonces, ¿cuántas veces? 250, en los adelfos, la hermandad nace de la obra que el primogénito entre muchos hermanos realizó para formar la familia de Dios. Por eso, en el programa de Evangelismo Explosivo, cuando una persona se convierte, le decimos bienvenido a la familia eterna de Dios. Es un concepto interesante. Vamos a ver dos pasajes importantes acerca de esto. Los dos tienen que ver con dos capítulos que me encantan. El capítulo 8 de Romanos es un buen capítulo para discutir, aunque ahora solamente nos dan un solo versículo. Pero vamos a disfrutarlo, ¿verdad? De que nos den un solo versículo. Pero vean ustedes cómo este capítulo de Romanos, antes del 12, nos dio toda una experiencia cristiana de lo que es nuestra vida en Cristo. De hecho, empieza el capítulo, vayan ustedes, a ver si no me equivoqué de capítulo, porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo creo que Romanos 8:1, si no me equivoqué en el pasaje que estoy citando, es una de las frases que deben estar metidas en nuestra cabecita, porque hay un señor por ahí, enemigo de nosotros, que siempre está molestándonos que no hemos cambiado y que nos quiere condenar, ¿verdad? Entonces debemos estar pensando en eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después nos habla de la ley y intensamente nos habla de que ya no vivimos en la carne, los que están en la carne siguen las obras de la carne, están en la carne y en la ley. Esta es una comparación muy severa en cuanto a las obras de la ley. Dejen abrir Romanos 8, permítanme, dejen ir a la Biblia. Y el versículo que nos están recomendando, si no recuerdo, es casi de los últimos. De hecho es el final. No, es antes del final, es 29, ¿verdad? Estaba equivocándome yo de capítulo, final del capítulo de Romanos. Dice, fíjense bien, versículo 28. Y sabemos, si estoy en el 8, no me equivoqué, sí, ¿verdad? Estoy correcto, sí, ¿verdad? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Es un juego bonito de palabras de Pablo ahí. Sabemos que a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es el resumen de eso que empezó Pablo. Déjenme ver si estaba hablando de lo mismo, sí, en 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si no estoy en Cristo Jesús, no soy condenado. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Esta es la maravillosa obra de la gracia, mis estimados pastores y pastoras. Esta es la maravillosa obra de la gracia. Es, como dice John Bonhoeffer, la gracia fue pagada por un precio muy grande. No la desperdiciemos peleándonos si estoy salvo, si no estoy salvo. Vive en la gracia. Vive en la gracia. Eso no da permiso para pecar, dice Pablo también en Romanos, que pues diremos esto, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice en el 6:1, si no me equivoco, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? Ahora en el 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina, no hasta el final del capítulo, como lo había dicho, pero sí en el 28 dice, y sabemos que Dios
hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, con mayúscula, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, justificación, y a los que justificó a estos también glorificó. Así que en fe estamos ya glorificados y vivimos una actitud como hijos de Dios. Bien. ¿Qué nos habla este versículo? De que Jesús es nuestro hermano mayor y por eso somos llamados hermanos, ¿no? Y ahora sí vamos a Hebreos. ¿Alguien lo tiene? Hebreos capítulo 2, si no me equivoco, déjenme revisar el manual. Y nos está marcando los versos 11 al 13. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? Hace rato ya tuvimos una pausa dramática para descansar, pero si están cansaditos me hacen ahí. ¿Quién lo tiene? Pastor Juan. Vi que se movió. Samuel, te iba a leer, Samuel. Ok. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos, pues Él lo dijo a Dios. Cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. Gracias, Pastor Samuel. Entonces ahí Él es nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano, y estamos en esta comunión como hermanos. Jesús nos dio una nueva definición de la expresión hermanos. Son los que hacen la voluntad de Dios. Eso se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 35, y dice que ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen, ¿quiénes son sus hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Recuerden el pasaje, no lo vamos a leer, pero es muy, muy conocido. Dice, tu padre, tu madre, tus hermanos, tu madre y tus hermanos te buscan. Dice, ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad del que me envía. ¿No? Ese es a principio de Marcos, capítulo 3, nos habla de esta historia. En esta hermandad no existe jerarquía. Aquí otra vez tenemos problemas con la palabra jerarquía. Hay diferencia en dones y funciones. Este parrafito del manual es casi la doctrina de la iglesia pentecostal y de la iglesia bíblica en general. ¿Hay jerarquías o no hay jerarquías? Dice aquí, en la hermandad no hay jerarquías. Lo que hay es diferencia en dones y funciones. Hay diferencia en dones y funciones. Es decir, yo no voy a ir, y esto me ha pasado, quiero contarlo como testimonio. Alguien me dijo, un amigo mío, don Federico Tinley, una vez me dijo, a los cristianos viejos cualquier iglesia nos queda grande. Yo no le entendí ni le tuve sentido a la palabra hasta que ahora soy cristiano viejo, ¿verdad? Imagínense, desde los 15 años, hacíamos cuentas el otro día, ya voy para los 65, mi primera clase la di a los 16 años, entonces, pues ya son muchos años, ¿no? Dando clase y siendo cristiano. Yo me bauticé a los 15 años, entonces son muchos años, y entonces ahora no es que me quede grande ni estoy menospreciando ninguna iglesia, sino que de repente como personas ya con cierta caminar, ni siquiera digo conocimiento, no digo ese conocimiento, porque eso es, en la vida cristiana el conocimiento no tiene ningún valor sin la práctica, sino caminar. A veces las iglesias nos pueden causar cierto estropicio en nuestra manera de ver cómo se maneja una iglesia. Pero el punto es, y esto es muy importante, que nosotros debemos darnos cuenta cuando llegamos a una iglesia. Yo he llegado a iglesias, realmente mi historia eclesial es muy, muy cortita, es Gilgal, San Pablo, el pastor Samuel la conoce, de la iglesia de San Pablo a la iglesia de Guadalajara, 30 años en la iglesia de Guadalajara,
Y ahora, después, por razones geográficas, el Señor nos mueve a otro municipio, a otro lugar donde no había esa iglesia, nos costaba 2 horas en camión ir ahí, y ahora soy de la iglesia Hermanos Menonitas de los Anaobis. Esa es mi historia, así se resume mi historia eclesial. Sin embargo, cuando hago ese movimiento a las iglesias y a las conferencias de estas iglesias, empiezo a notar que los hermanos, a donde llego, los hermanos pastores, empiezan, porque ya soy cristiano viejo, ¿verdad? Empiezan a sentir como cierto, hermano, y no vendrá por mi puesto. Pero entonces yo empiezo, por la obra del Espíritu Santo, a hacerles entender que cada uno tiene su función. Hay diferentes dones y diferentes funciones. Cada uno tiene su lugar. Y eso es maravilloso. Hace un mes más o menos fui a predicar a la iglesia central, de donde salió nuestra iglesia, la pequeña comunidad donde yo estoy. Fui invitado a predicar y estaba yo con maestro, había otro maestro, estaba el pastor que fundó la iglesia, estaba quien ahora estaba pastoreando, había otro hermano que hace una supervisión especial sobre las iglesias. Todos tuvimos participación y ninguno nos estorbamos. Todos estábamos haciendo nuestro don y nuestra función. No es cuestión de jerarquías, es decir, no hay que yo valgo más. Entonces esto debemos entenderlo muy claro. De acuerdo a esto, tenemos que leer, ahora alguien quiere leer vamos a leer Mateo 23, 8, 9 y 10 para entender el contexto. Creo que sí, con este versículo en medio, aunque no nos lo marque el manual, nos puede dar luz y luego leeremos el párrafo que está anterior. Si alguien tiene por ahí la lectura, le escucho. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Gracias, Pastor Juan. Vean ustedes, dicen, no se llamen muchos de ustedes maestros, rabís. Es decir, no quieran ser maestros como si esto fuera una jerarquía. Todos somos hermanos. A veces cuando voy a una iglesia por primera vez me dicen, ¿cómo lo presento? ¿Con qué títulos? ¿Y con qué estudios? No, pues mire, yo soy su seguro servidor nada más, ¿verdad? Su siervo, su servidor, ¿verdad? Pero pastor, no, soy simplemente un servidor más. No tengo por qué tener. Ahora, en el orden de la comunión de los santos en nuestra propia iglesia sí tenemos una función o un don que desempeñar. Y si no nos reconoce por ese don, es más, la Biblia lo dice así, nos dice en Hebreos que debemos dar honra a nuestros pastores. Y dar honra a nuestros pastores es mencionar su cargo pastoral. Perdón, o su labor que están haciendo en la pastoral. Pero eso es un tema. Seguimos adelante. 2 peligros amenazan el desarrollo pleno de esta visión de comunión y hermandad. Vean cómo hay peligro en todo esto. El individualismo se traduce en el menosprecio de la experiencia comunitaria de la vida cristiana. Es decir, ¿cómo todos van a saber más que yo? Yo soy más importante que todos. Eso es el individualismo. Es muy peligroso el individualismo. Eso todo el mundo lo sabemos. Sin embargo, es muy común que en las iglesias haya individualismos o personalidades de este tipo. Segundo peligro, el institucionalismo, es decir, institucionalismo, digamos, como esta concha que nos dice Brunner, como este cofre del tesoro que les conté de Juan Higgins en la clase presencial, como este andamiaje que les digo que hay, cuando usted va a construir algo, un edificio tiene que poner los andamios y sobre esos las vigas y todo para poder ir pegando los tabiques. Eso se llama el andamiaje, pero al final hay que quitarse el andamiaje y queda lo de adentro. Ninguna cosa se da sin la otra.
el institucionalismo es parte de este andamiaje. Es esa iglesia que es iglesia, pero que realmente no tiene a Cristo en el centro. El institucionalismo puede ocurrir tanto en las congregaciones locales como en la relación entre distintas congregaciones. Con esto se logra fomentar la pasividad de los miembros, la pérdida del interés y la responsabilidad por el bienestar del hermano y la congregación. Es decir, cuando solamente nos escudamos en la iglesia, ¿verdad? Esto es, el institucionalismo es, voy a la iglesia. Por eso, les comentaba, posiblemente lo vuelvo a repetir, pero les comentaba que este sociólogo de la religión, que no es cristiano, pero en un programa, Bernardo Barranco decía que la religión nuestra en nuestro país es pues el guadalupanismo, ¿no? Porque es una religión donde nomás se va una vez al año y con eso se cumple. Todo se vive como sea. Es decir, nos escudamos en este sentido de pasividad. Buenas noches. Esther. Permítame un segundo. Nos escudamos en este sentido de pasividad. En este sentido de pasividad y en este sentido de pasividad estamos trabajando nuestra vida comunitaria sin que yo sea importante como persona, como individuo, que tenga yo que hacer un trabajo de mí como cristiano, sino soy cristiano porque voy a una iglesia. Recuerdo mucho una anécdota de nuestro pastor de la iglesia Centro Cristiano, con estuve 30 años, que dice que una vez llegó a un hospital a visitar a un enfermo, estaba ahí y empezó pues a dar su plática acerca de cómo era la vida de un enfermo, de cómo debería comportarse, y de repente empezó a la parte de abrir la Biblia, leer, darle gracias a Dios porque estaba en esta situación, y él dice, pues trataba de animarle al hermano que estaba ahí en cama, o la persona que le habían enviado a visitar, cuando de repente la persona que le está al lado le dice, oiga, me parece que usted es cristiano y es pastor. Dice, sí, yo soy pastor y soy cristiano. Mire, qué coincidencia, yo también soy cristiano. Ah, sí, ¿y a qué iglesia asiste? Pues y asisto a la iglesia Centro Cristiano Juan 14:6. Y él se quedó así porque él era pastor de esa iglesia. Entonces dice, oiga, ¿y conoce al pastor? Sí, es un chaparrito. O sea, estaba simplemente escudándose en una pasividad. Él se consideraba, fíjense, se consideraba miembro de la iglesia, estaba el pastor de la iglesia y no lo conocía. O sea, a veces la gente piensa que por ir una vez en la Navidad a la iglesia, ya con eso se es cristiano. Este es el institucionalismo. Por eso a la gente decimos, te invito a la iglesia, y a veces por no despreciarnos van una vez y piensan que con esto ya cumplieron. De hecho, así lo dicen, ¿no? Yo ya cumplí. Yo el domingo ya cumplí. No es un cumplimiento, es una vida de consagración. Vamos a Romanos 15:1, por favor, y Gálatas 6:2-4. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Gracias. Entonces, cada uno agrade a su prójimo para, ¿qué cosa? Edificación. Entonces, ahí es importante que nosotros entendamos esta parte. Vamos a ver cómo esta es la razón por la cual bien reímos en la clase pasada acerca de cómo somos un cuerpo, y esta parte, no sé si lo mencioné, que se llama la sinergia, ¿no? Ahí donde la pastora Elvia nos estaba leyendo, dice que tenemos que estar como unidos para edificación de los otros, ¿no? Y en Efesios 4 leímos que era
esta parte de la edificación, y me parece que en la clase pasada les hablé de la función del cuerpo humano, de cómo nos mantiene vivo. Entonces, esto es lo que vimos ahí en este pasaje que nos acaba de leer en este primer Romanos fue Elvia, ¿verdad? 5:1. Ahora vamos a Gálatas 6. Este pasaje también lo mencionamos allá en la clase. 6. Nos menciona del 2 al 4. El primero dice, si alguno se cree espiritual y ve que alguien peca, pues restáurele como espiritual, ¿no? Parafraseando. Y ahora el 2 al 4, ¿qué nos dice? Sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Ándale, eso es todo, pastor. Así como lo dijo, eso es palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos colgándonos de los milagros y de la vida cristiana de Dios? En parte ya vamos a entrar a un tema en 3 temas vamos a tocar la vida del pastor, en 3 temas importantes de Aquila y Priscila, pero parte de la pastoral es la gran lucha que se tiene. Cuando nosotros ejercemos la pastoral, las personas piensan que nosotros los debemos cargar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esa institucionalización de que la iglesia nos da esa salvación por estar siendo parte de una comunidad, de una iglesia. Y no es así. Cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que la comunión es que todos nos edifiquemos, como se leyó en Romanos 15, donde todos vamos creciendo juntos, ¿no? Donde todos vamos creciendo. Bien, hasta aquí esta parte, vamos a descansar un minutito. Ahora no nos vamos a parar, vamos a hacer ejercicios de pies, arriba y abajo. Vamos a relajarnos un poquito para cambiar de letrero en nuestra pantalla electrónica. Si quieren pararse, pueden pararse. Si pueden respirar un poquito, servirse cafecito, otro cafecito por acá. Nos da ánimo para continuar. Ya nos falta un poquito, pero vamos a terminar. Con la letra I, yo pienso que es el último, la F, ¿sí? Bien. Letra F. Vamos a poner la pizarra electrónica. Letra F, que vamos a escribir quinonía, así como lo escribe el manual. No necesitaba acento porque en griego no, en español sí, porque esa letrita O ahí le daba el acento donde necesitaba. Y vamos a empezar a hablar de la koinonía o quinonía y la renovación. Este es un tema importante de la iglesia, porque esto es lo que es la iglesia, mis estimados pastores y pastoras. Esto es lo que es la iglesia. Es un lugar de restauración. Antes de entrar a la lectura del manual, quiero decirle que por muchos años la iglesia cristiana en México se distinguió por una sola razón. Era un lugar de restauración para las personas. Las personas que llegaban a la iglesia eran personas que volvían a conseguir trabajo, personas que se alejaban de los vicios, de las que las nuevas personas tenían, empezaban a tener ahorros, empezaban a mandar a sus hijos a las escuelas. En la década de los 50 y 40 hizo un cambio radical en la forma de pensar. A una persona que no fue cristiano, pero que sus familiares fueron cristianos y fue un intelectual del siglo pasado, que es don Carlos Monsiváis, contaba cómo en la iglesia él aprendió tantas cosas de leer, a ser diferente. Los niños cristianos eran diferentes, los niños cristianos sabían palabras que no sabían las otras personas. La iglesia iba cambiando y creciendo y
precisamente la palabra clave en esta conversión en la vida cristiana era esta parte que se llama la renovación. ¿Qué era la renovación y qué tiene que ver con la comunión o coinonía? Vamos a verlo ahora en nuestro manual, en un parrafito pequeño que tiene, y luego vamos a una parte de reflexión, si no mal recuerdo. Jesús advierte que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Lucas 18:25, ya lo leímos. En Marcos, en el pasaje de Marcos 10. Y que la ansiedad por las cosas materiales es una actitud propia de los paganos. Esto lo dijo en Mateo 6:32. Dice, no seáis como los gentiles que no tienen esperanza, sino tengan confianza en Dios. Pablo parece sugerir que por lo menos uno de los elementos que fomentaba la división en la iglesia en Corinto, recuerdan que la iglesia de Corinto, primero los Corintios es la carta a la iglesia que tiene muchos problemas, eran las diferencias económicas. Esto lo vemos en 1 Corintios 11:12, es en el tema de la Santa Cena, cuando dice, unos tienen para llevar y otros no tienen, y se hace diferencia entre ustedes. Y lo volvemos a ver en la carta que le escribe a su amigo a Timoteo, en el capítulo 6, si alguien lo quiere ver, se me hace que es el último capítulo de 1 Timoteo, el verso 10, como le dice Pablo y le aconseja. Si alguien lo tiene y alguien busca lo que dice tremendo Santiago, Santi Jacobo, que es el santo Jacobo, en el capítulo 2 del 1 al 9. Como así hay un problema con las diferencias económicas. Vamos a leerlo, el de Timoteo 1, Timoteo 6:10, si alguien lo tiene, y Santiago 2, del 1 al 9. Dice el 6:10. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Y el secretario de Gobernación, que apellida, que llama Adán, cuando estuvo supliendo al presidente por una enfermedad, no recuerdo, dijo este versículo, no, dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí nos dice esta parte, me llamó mucho la atención que lo citara en esta versión 60, así con esa precisión. Y dice ahí la palabra que estaba leyendo el pastor Samuel, en esta bonita traducción y revisión que tiene, que es como la semilla que genera esta maldad. No es el problema el dinero, el problema es cuando nosotros tenemos ambición por ese dinero. Vean cómo lo dice Santiago en capítulo 2, versículo 1 al 9. ¿Alguien lo tiene? Adelante. Dios, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo, mi estado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venir a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Gracias, pastor. Es decir, Jesús advirtió
que los bienes materiales ejercen un poder diabólico sobre las personas, ¿verdad? Esa es la advertencia. No que no tengamos las cosas para subsistir, eso es muy distinto a que ese poder, esa ambición, esa angustia, ya lo vimos, es la causa de que no podamos tener hermandad. Y esto se demuestra en nuestra liberalidad para dar para las necesidades. Y ahora sí pasamos a la siguiente página, que ya es nuestra página número 9, donde dice, es el Espíritu Santo de Dios el que crea, profundiza y extiende la experiencia de comunidad en la iglesia. Es una experiencia, es un sentido de comunidad. En Pentecostés encontramos la experiencia opuesta a Babel. ¿Recuerdan la Torre de Babel en Génesis? Es una experiencia contraria. Es decir, en Babel, ¿qué pasó? Cuando todos hablaban en diferentes lenguas y no se entendían, mejor se dispersaron por todos lados. En Pentecostés, en Jerusalén, se hablan diversas lenguas para que los demás los entiendan las maravillas de Dios, y esto trae unidad, trae la koinonía. En casi todos los casos en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo fue dado a grupos de personas. El Espíritu Santo no está limitado a la iglesia organizada. Este párrafo es interesante porque a nosotros pensamos que tenemos como el copyright del Espíritu Santo, es decir, cuando hay copyright, la exclusividad del Espíritu Santo en nuestra vida o en nuestra iglesia. No es así. El Espíritu Santo se manifiesta cuando Él quiere y donde Él quiere. Por eso el siguiente párrafo nos dice, la koinonía pertenece a la esencia de la iglesia de Jesús. Es decir, es la parte central, es esa piedra preciosa de que nos habla Brunner, es ese momento especial en el cual la vida cristiana se manifiesta en plenitud a través del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se manifiesta en ese momento donde estamos en comunión, ¿verdad? Por eso el Salmo dice que los hermanos cuando se reúnen es como el buen óleo, ¿verdad? Que desciende sobre la barba de Aarón. Entonces, esta es la esencia de la iglesia, la comunión. Los movimientos de renovación que se han preocupado por retomar a las raíces, de ahí viene la palabra radical, raíces del Nuevo Testamento, siempre han redescubierto esta dimensión comunitaria. Es lo que les decía hace un rato, que los movimientos de avivamiento siempre empiezan a hablar no de iglesia, no de instituciones, no de organización, sino empiezan a hablar de seamos verdaderamente comunidad. Seamos verdaderamente comunidad. Hasta aquí vamos la clase y vamos al tema de reflexión, que lo vamos a hacer en manera comunitaria, participando todos. Lo voy a grabar con su permiso para que sean sus participaciones las que nos den respuesta. Una palabra de ánimo para ustedes al ir a las preguntas. En estas preguntas de reflexión son temas para la reflexión. No se espera que sean respuestas correctas. Aquí no hay respuestas correctas. No hay palomita ni tache malo, ¿verdad? Aquí simplemente son respuestas reflexivas. Entonces, voy a empezar a preguntar por nombre a ustedes y de ahí voy a pedir su reflexión sobre esto. No tiene que ser tampoco una respuesta teológica, es lo que salga de nuestro pecho, lo que vamos a responder. Vamos a tratar de encuadrarlo simplemente en la reflexión que hemos estado haciendo. Vamos así por orden de cuadritos en mi pantalla, como vamos a ir manejando el asunto. Y voy a empezar por Elvia, por la pastora Elvia, ahí. Ella va a ser la primera que nos va a responder, así como suene lo que tú nos digas. No es correcto o incorrecto, simplemente es tu reflexión. La pregunta es, ¿qué clase de comunidad somos?
¿Qué clase de comunidad somos? Pues somos una comunidad que queremos compartir el amor de Dios a la gente, que queremos que la gente se reconcilie con Dios, así como una vez nosotros fuimos reconciliados también, que la gente conozca de Dios, del amor de Dios, ya lo vuelvo a repetir, y que pues que nos conozcan también a nosotros como hijos de Dios y que pues podamos dar buen testimonio también. Perfecto, es una contestación muy válida, eso es la clase de comunidad que somos. Todo eso que acaba de decirnos engloba la clase de comunidad que somos. Eso es lo que somos como comunidad. Y cuando decimos qué clase de comunidad somos, estamos hablando de que lo somos todos, no que una parte lo es y otra parte no lo es. ¿De acuerdo? Gracias, pastora Elvia. Seguimos con el pastor Juan en los cuadritos como los tengo. Y que dice el siguiente pregunta, dice, ¿qué cosas son un obstáculo para que nuestra comunidad sea verdaderamente un cuerpo unido por el Espíritu? Adelante, pastor. ¿Qué cosas son un obstáculo? Bueno, yo pienso que uno de los obstáculos es la falta de compromiso que muchos tenemos para con Dios, la falta de dedicación, simplemente de poder conocer y poner en práctica lo que Dios nos está diciendo para poder simplemente ser un cuerpo unido por Jesús. Yo pienso que prácticamente una de las cosas es la falta de compromiso para con Dios. Así es, lo vamos a ver en nuestra clase cuando hablemos de pastoral. Vamos a ver que con lo que nos enfrentamos en la pastoral es que las personas no tienen un sentido de compromiso. A ese sentido de compromiso, como bien lo dijo, es un obstáculo. Ahí está un obstáculo. Siguiente, está por ahí la pastora Josefina, es quien nos sigue en nuestro cuadrito. Le toca la 3. Tuvo que salir. Entonces tú, por favor, pastor. Samuel. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común los creyentes de la Iglesia Apostólica? ¿Es posible aplicar esas pautas en nuestras vidas contemporáneas? ¿Cómo? Bueno, lo primordial es que fueron llenos del amor y la instrucción a través del maestro, y que lo podamos nosotros aplicar. Pues yo creo que también si se pudiera cuando hagamos lo que dice el maestro, ¿verdad? Y entonces es lo que ahora yo puedo apuntar en eso. Muy bien, sí, es un reto, ¿no? Diríamos, pastor. Un reto que tenemos. Esa iglesia primitiva nos reta a ser como ellos. Tenemos que hacer una hermenéutica adecuada de cada pasaje bíblico, como ya lo vimos en la clase de Biblia. Hermenéutica quiere decir aplicación de lo que dice la Biblia a nuestros días. Bien, nos queda solamente Connie y Sergio. Voy a partir la 4 en 2 para que de esta manera los participen. Recuerda que solamente, Connie, solamente es lo que tú sientes o piensas, no tiene que ser nada elaborado, pero dice, ¿qué tiene que decir el sermón de la montaña? El sermón de la montaña es Mateo 5, 6 y 7, donde Jesús dijo, bienaventurados los pobres, donde dijo que no nos afanemos, que debemos comer y que debemos vestir. ¿Esto aplica a nuestros días, Connie? ¿Cómo piensas? ¿Es aplicable o no? Si quieres así con la cámara apagada, nomás. Adelante, hermano. Yo pienso que, pues que debemos de ser más conscientes con los demás hermanos, aunque no crean, buscarlos, que crean en Dios. Eso es lo que yo pienso, pastor. No sé. Todavía me falta más por entender. No, pero lo estás entendiendo bien, es lo que necesitamos, que seamos más conscientes, dijiste, ¿no? Entonces, tener conciencia de lo que Dios nos está mostrando en ese sermón de la montaña para exactamente eso que acabas de decir. El sermón de la montaña tiene que ver con estar consciente del otro, ¿verdad? De que el otro existe, de que somos una
comunión. Es decir, yo no puedo ser iglesia si vamos a suponer, no somos así, pero vamos a suponer en un imaginario ficticio que no existe, que nosotros los que estamos aquí, 2, 4, 6, yo 7, fuéramos iglesia, porque son de 2 o 3, cada uno de nosotros tendríamos una parte que aportar. Es decir, ser consciente de eso es lo suficiente. Y en base a esto, ¿qué pautas de esa nueva comunidad, Sergio? ¿Qué pautas? Pautas significa como reglas que nos dejó el Señor, ¿qué reglas se pueden hacer para esta nueva comunidad, iniciada por Jesucristo, esta nueva comunidad, nos resultan más difíciles de vivir? ¿Cuál de estas pautas que están ahí en el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, cuando te den golpe en tu mejilla derecha, pon la izquierda, no te afanes que vas a comer, todas estas pautas que nos dejó, si el soldado romano te dice carga 1 milla, tú carga 2, ¿cuáles de estas pautas son difíciles para nuestra vida? Sí, yo creo que casi todas, ¿no? Es muy, yo lo siento así, que es muy importante el que muchas veces nos hacen algún daño y tenemos que perdonar. El convivir también con personas que supuestamente no es de nuestro agrado y tenemos que, si piden ayuda o algo, tenemos que hacerlo, ¿no? Yo siento que es muy importante, pero antes de esto es el tener la transformación de nosotros, ¿sí? Y fortaleciéndonos en cuanto a lo que Dios nos enseña. Bueno, creo que se congeló, hermano. No sé si yo soy el que no lo escucho. Bueno, parece que se congeló el hermano Sergio, pero ya dijo. Sí, está retrasado su audio. Tal vez se apaga tu video, hermano. Sí, no lo logramos escuchar, por lo menos yo no lo logro escuchar, pero escuchamos bien la primera parte y así es. Vamos a corregir esto a través de... gracias, Sergio. Te escuchamos bien la primera parte y luego te congelaste, hermano. Entonces ya no pudimos escucharte, por lo cual te pido que con esta primera parte que nos dijiste es suficiente. Así es, como lo estabas diciendo. Es difícil, pero si nos concretamos a vivir la vida cristiana, lo podemos lograr. No te escuchamos ya la última parte. Si tienes oportunidad de repetirla, pero con tu micrófono apagado, creo que te podremos escuchar lo último que nos dijiste, por favor. Con tu cámara apagada, hermano, para que se escuche mejor. No sé si Sergio me está escuchando. Marca que su red está muy baja. Sí, debe estar fallando, va a ser complicado. Bueno, ya con lo que nos dijo es bastante bueno. Perdón, hermano Sergio, se te congeló ahí la imagen, ya no pudiste seguirte escuchando. No. No, parece que no se escucha adecuadamente. Estamos ahí. Bien, pues vamos ya, nos queda un minutito, va mi conclusión de mi parte, y en esta conclusión que vamos a tener, precisamente traigo a colación una persona que escribió sobre el Sermón de la Montaña, un libro que poco a poco vamos a ir introduciendo en nuestras clases, y en este libro nos dice, a veces pensamos o queremos ver el Sermón de la Montaña como un
como algo que está tan lejos de nosotros que no podemos llegar a él. Pero algo maravilloso es cuando empezamos a leerlo, y cuando empezamos a leerlo de tal manera que está a nuestro alcance, cuando está a nuestro alcance y que es algo para vivirlo. Entonces esto lo vamos a empezar a ver. Bien, espero que ya hayas recobrado el audio, mi estimado Sergio. Empezamos a oírte cortado, pero casi la mitad de lo que dijiste estaba audible y era muy bueno para concluir con nuestra clase, que no es tan fácil, pero que tenemos la obligación, como tú nos decías, de trabajar en ello para seguir adelante. Bien, mis estimados pastores y pastoras, vamos a la foto. Dejen cambiar mi vista. Y